días a todas y a todos. Agradezco a los organizadores por esta oportunidad que se nos brinda, en especial al Monseñor Marcelo Sánchez, esta oportunidad para reflexionar sobre uno de los flagelos más graves de nuestra casa común, la esclavitud humana. La encíclica Laudato Si, Signore Mio, señala que la cultura del relativismo no reconoce a los demás seres un valor propio al negar valor particular al ser humano. Empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual, al usar y votar, a consumir más de lo que se necesita. Hoy, la casa común, nuestra casa común está en riesgo y nuestro rol es esencial en la Declaración de los Derechos, pues por intermedio de ellos hay un claro mensaje que coadyudan al respeto y garantía de los derechos humanos de los más vulnerables. En tanto, nuestras decisiones constituyen el termómetro que mide el nivel de aplicar la perspectiva de género al derecho para dar mayor dirección a los derechos humanos de las mujeres. Las principales víctimas de la trata de personas son las mujeres. La falta de confianza en la justicia favorece la perpetuación del negocio del tratante y advierte un déficit democrático que afecta el desarrollo de nuestros países y aún cuando hemos mejorado reduciendo las brechas que enfrentan las mujeres, esto todavía no es suficiente. Existen avances normativos y de políticas públicas impulsados por los Estados para eliminar la trata de personas, pero el análisis de la evolución jurisprudencial de nuestros países establece que su desarrollo jurídico no ha incluido una perspectiva diferencial, de ahí que el reto que asumamos hoy es esencial en el combate contra la trata de personas. Debemos desterrar, al aplicar la norma, una serie de consideraciones, creencias, ideologías, estereotipos que restre atributos legales que corresponden a la mujer. Superar las características del derecho androcéntrico en la aplicación de las normas a través de la administración de justicia es un imperativo en el combate de trata de personas, en el conocimiento que mayoritariamente las víctimas son mujeres. En el Perú hemos identificado varios factores que permiten la existencia y resistencia de la trata de personas, factores individuales, familiares, comunitarios, débil institucionalidad del Estado, tolerancia social. Pero un factor estructural de riesgo y principal causa, común por cierto en nuestros países, es la pobreza que afecta prioritariamente a las mujeres adolescentes, niñas y mujeres de poblaciones rurales, pues tienen menos oportunidades educativas, laborales y de ingresos, de ahí que hablemos justificadamente de la feminización de la trata. El escenario de pobreza constata la situación de vulnerabilidad de las víctimas y evidencia el problema de interseccionalidad, pues al no estar su situación de pobreza adecuadamente enfrentada por el Estado, no pueden disfrutar ni hacer valer sus derechos básicos como integridad, salud, educación, vida digna, alimentación, entre otros. Y son las mujeres principales víctimas porque por razón de género se encuentran en mayor riesgo, lo sabemos. La pobreza afecta a niños, niñas, adolescentes, principalmente en mi país, de la zona rural. En el Perú, más del 50% de niñas y menores de 15 años son pobres. Esta es una realidad que nos azota y hacemos esfuerzos por revertir. La situación de pobreza se pone en evidencia también en el bajo nivel educativo de los padres y las víctimas. Esta última se ve presionada, coaccionada, amenazada a obtener ingresos económicos. Adiciona a ello las prácticas culturales inadecuadas, pero aceptadas socialmente, como el padrinazgo, el madrinazgo. Los padres envían a las casas de los padrinos a los menores confiando que podrán ser educados sin tener conciencia de los derechos fundamentales, principalmente de las niñas, entre ellos su derecho a no trabajar. La situación se torna grave si a ello nosotros le añadimos la discriminación que sufren las víctimas de trata por razones étnicas, etarias. Eso las convierte en víctimas de múltiple discriminación, ya que se presentan de manera simultánea. Esta mercantilización o cosificación del ser humano presenta una alta tolerabilidad e indiferencia social, porque hay ausencia de sanción social, de sanción moral,
los tratantes son resistentes a su combate legal y se ven ellos favorecidos porque sus comportamientos tienen variadas manifestaciones que confunden muchas veces a los operadores de justicia por delitos menos graves y por penas menos severas, y cuenta entre sus aliados a la minería ilegal, al tráfico de drogas, al lavado de activos, a la corrupción misma, digámoslo claro, al crimen organizado. El escenario de pobreza constata la situación de vulnerabilidad de las víctimas e incide radicalmente en las mujeres cuya situación de pobreza no es enfrentada de manera firme, de manera radical por el Estado. De acuerdo al reporte de trata de personas del 2016, en el Perú se nos considera como un país que hemos realizado esfuerzos para la prevención y sanción de la trata, pero sin llegar a cumplir de manera completa con los estándares mínimos para su erradicación. Se señala que la corrupción afecta a los esfuerzos del gobierno por luchar contra este flagelo. De ahí que nuestro desafío es llevar a cabo el abordaje y tratamiento del problema aplicando una mayor cantidad y calidad de conocimiento local, nacional, regional, internacional sobre la trata de personas, y ello para el establecimiento y desarrollo de políticas públicas. Eso es realizar gestión del conocimiento para combatir la trata, para sancionarla eficazmente y fundamentalmente para erradicarla de nuestra casa común. Hemos aprobado en el Perú el Plan Nacional de Trata de Personas 2017-2021 en la Comisión Multisectorial de la que soy parte, y no es que la fórmula empleada tenga recetas mágicas, ni tengamos la absoluta seguridad de que nos brinde un resultado positivo, pero comparto con ustedes su abordaje, y este abordaje entraña que a través de estrategias que hemos elaborado tenemos que realizar un enfoque para el combate de la trata. En esa perspectiva, el enfoque tiene que ser de derechos humanos, de género, de interculturalidad, de niñez, de discapacidad y de interseccionalidad. El tratar el problema o este fenómeno como un problema de derechos humanos nos permite restituir la dignidad de las víctimas que han sido lesionadas, pues el reconocimiento de titular de derechos implica entender su autonomía y exigir el respeto de todos y cada uno de sus derechos y libertades. Desde una perspectiva internacional, al estar dirigida de forma operativa a promover y proteger los derechos humanos, asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de la adecuada atención para la víctima. Igualmente, al ser la trata una manifestación de violencia de género, este enfoque permite a las víctimas posicionarlas como sujetos de derecho. Abarcar la perspectiva de género es entender la trata como un conjunto continuo de actos que indudablemente afectan a la mujer, ¿no? Pero fundamentalmente quiero radicar acá y quiero reafirmar que la demanda de mujeres para el mercado prostitucional, la instrumentalización del cuerpo de las mujeres como objetos sexuales, la feminización de la pobreza, son evidencia que la trata afecta a las mujeres. Por ello es necesario el enfoque de género para que el Estado avance y determine las zonas y grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Este enfoque va a ayudar a adoptar acciones concretas adecuadas para la reducción del problema, que busquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas de manera integral y central, abordando recomendaciones que deben incluir registros desagregados por edad y género. Ello permitirá conocer el impacto económico de la trata en sectores como la industria sexual, la economía informal, el servicio doméstico, la explotación infantil, el trabajo forzado e incluso las adopciones ilegales. En el Perú cohabitan 52 grupos culturales o más. De ahí que el enfoque intercultural que planteamos se reconoce como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática. Aplicar este enfoque permite tener un abordaje del fenómeno de trata en relación a la víctima, desde el conocimiento de los elementos que conforman su identidad étnico-cultural e idiosincrasia, y coayudará a una mejora de los servicios de protección y persecución del delito, así como permitirá entrar con el adecuado marco de prevención
que desarrollen los distintos aspectos sociales del problema y de sus posibles víctimas. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos jueces, peritos y auxiliares bilingües que administran justicia en las lenguas nativas. Propiciamos el enfoque de niñez y adolescencia porque uno de los factores que pone a los niños, niñas en especial situación de vulnerabilidad ante la trata es que aún en el entorno familiar y social no son considerados sujetos de derecho. Ello supone que no se toman en cuenta sus opiniones ni expectativas. Reconocer que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad ayuda a tomar políticas públicas adecuadas. La discapacidad que tienen algunas niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hace que se encuentren en una doble situación de vulnerabilidad. Requieren, por tanto, por parte del Estado, una atención mayor y permanente, debiendo ser reeducadas, sobre todo en cómo prevenir y reconocer el abuso. De ahí este enfoque de discapacidad. Finalmente, el enfoque de interseccionalidad nos permitirá abordar de manera analítica el estudio y respuesta para la trata de personas y tiene como objeto relevar las variadas identidades y exponer los diferentes tipos de discriminación. Al analizar el fenómeno de trata, deben incluirse todos los aspectos que convergen en la víctima como mujer, pobre, extranjera, etc. Pero aún con variadas dificultades hemos avanzado. ¿Qué nos falta? Debemos complementar el enfoque del derecho penal y volver la mirada hacia la víctima para que se le reasigne un efectivo proceso de asistencia que le permita reincorporarse en forma plena a la sociedad. Las cifras iniciales con las que contamos no reflejan la magnitud del flagelo que existe en el Perú. No tenemos estadísticas exactas por la ausencia de mecanismos adecuados, aun cuando estamos trabajando a la fecha con el Ministerio Público y otras instituciones el registro único de víctimas y agresores. Ello demandará tiempo, presupuesto, pero tenemos un plan piloto en marcha. A la fecha no estamos generando y especialmente gestionando los volúmenes y sistemas de información y conocimiento que retroalimenten continuamente la planificación y ejecución de acciones en base a lo aprendido para la concepción y adopción de nuevas políticas, planes, proyectos y acciones contra la trata. Debemos decirlo, hay una débil institucionalidad del Estado en la falta de eficacia en las estrategias para frenar la corrupción e impunidad. Estamos acentuando un trabajo reforzado con las diversas instituciones, pero reconocemos que todavía no hemos avanzado mucho. Tenemos un déficit de articulación interinstitucional, contamos con acuerdos bilaterales, pero estos no son suficientes, pero sí remarco aquí la importancia de los acuerdos bilaterales. Dado el fenómeno y la globalización de este crimen, resulta indispensable tender puentes hacia la cooperación con la comunidad internacional. Tenemos una estrategia política exterior para la conformación gradual de lo que hemos denominado un cinturón de protección jurídico internacional contra la trata de personas. Hemos firmado acuerdos con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, realizando este denominado cinturón de protección jurídico. Y creo que esto es importante y es relevante porque permite que las instituciones articulemos no solo políticas, sino planes operativos concretos para precisamente detectar los focos en donde se realiza este tráfico humano. El tiempo apremia, solamente como palabra final decir que nuestro rol es esencial, la función nos exige servir y este flagelo de esclavitud humana nos debe impulsar a seguir adelante en la comprensión de que la libertad, la paz, el orden, la buena administración de justicia contribuirá a cuidar nuestra casa común. Muchísimas gracias.